Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a realizar un análisis filosófico de la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia es la obra por excelencia y si queremos comprender cuál es la fundamentación filosófica del pensamiento de Dante Alighieri, es necesario centrarnos en su obra magna. Por ello, nuestro análisis se centrará principalmente en comprender cuál es el trasfondo filosófico de esta obra. Para realizar este objetivo, a saber, dilucidar cuál es el papel de la filosofía en la obra magna de Dante, dividiré el trabajo en tres partes. En primer lugar, haré una breve exposición del libro Dante y la filosofía, para comprender los rasgos generales de la obra y tener el marco conceptual necesario para comprender el capítulo en particular que aquí vamos a abordar. Posteriormente, reflexionaré el capítulo que aquí nos atañe y para ello expondré algunas ideas fundamentales sobre el tema. Así pues, esta segunda parte constará de 10 puntos, a saber, el primero, el tomismo de Dante; segundo, el número de Beatriz; tercero, el verbo sonreír; cuarto, el simbolismo del intelecto; quinto, el simbolismo de voluntad; sexto, los actores del poema sacro; séptimo, la voz de Santo Tomás; octavo, la crítica de las órdenes mendicantes; noveno, la sabiduría de Salomón; y décimo, el simbolismo de Siller de Brabante. Por último, terminaré la presentación con una conclusión que recoja todo lo expuesto con anterioridad y se muestren posibles vías de investigación o debate que puedan haber surgido y que por motivos de extensión no han podido ser abordados en esta exposición. Por lo tanto, vamos a la filosofía en la Divina Comedia. Estudiar la postura de Dante respecto a la filosofía de la Divina Comedia es chocar inevitablemente con el problema que plantea la presencia del filósofo averroísta Siller de Brabante en el paraíso, y señala que dicho problema no tiene solución, que no podemos saber qué es lo que Dante pensó de Siller de Brabante y por qué lo situó en el paraíso. Los mismos argumentos hay que defender que Dante fue averroísta en el momento en que sitúa a Brabante en el paraíso, como que Brabante dejó de ser averroísta y por ello se halla en el paraíso. Recordemos que Siller de Brabante fue uno de los mayores representantes del averroísmo latino, es decir, del racionalismo heterodoxo aristotélico, pero Etienne Gilson defiende que Dante fue un literato tomista y que Brabante un averroísta. Dicho esto, Gilson considera que para que Dante sea tomista es necesario que solo haya tres actores principales en la Divina Comedia. Para ello, o mejor dicho, para que esos actores no sean nada más que tres, es necesario que el número esté determinado. Es necesario que ese simbolismo rija la Divina Comedia hasta su estructura más íntima, y añade que no debemos atribuir a Dante razonamientos simbolistas más allá de los que estamos seguros de que Dante hizo, sino se cae en una, es decir, si no se cae en una comprensión personal y arbitraria de la Divina Comedia, tal y como hizo Pierre Mandonet. A partir de este momento, empezamos la búsqueda de la filosofía en la obra de Dante, siempre sosteniendo una perspectiva objetiva y sobre todo desmintiendo las tesis de Mandonet. El número de Beatriz. En este apartado, para Mandonet, Beatriz es presentada como el modelo del unitrinismo. Para este autor, Beatriz, que le dice a Dante, guardami bene, bene son Beatrice, mírame bien, bien son Beatriz. Representa con estas palabras la Trinidad de Dios porque representa la revelación cristiana, ya que usa la palabra ven 3 veces, expresando así el milagro de la Trinidad. Afirmar tal concepción no podemos saber cuál fue la intención de Dante en este pasaje del Purgatorio, en el canto 30. Quizás solo se trate de un recurso literario, ya que la repetición de una palabra
ya se encuentra en otros pasajes, como por ejemplo en el canto 30 del Purgatorio, versos 49 al 51, en donde repite la palabra Virgilio. No diríamos en ningún momento que Virgilio es una representación de la Trinidad, pero ¿por qué lo debemos hacer con la figura de Beatriz? Pero Mandonet no se queda solo con ese verso para justificar que Beatriz es la representación de la Trinidad y señala que en la Divina Comedia Dante menciona 63 veces a Beatriz. Pero esto es de todo menos verdadero, ya que Mandonet solo usa ciertos números y ciertos pasajes que son de su interés para defender su tesis. Por otra parte, la idea de prestar atención al número, ahora sí, verdadero, de veces que aparece Beatriz en la Divina Comedia, nos dice que 2 veces en el infierno, 17 en el purgatorio y 44 en el paraíso. Vemos pues que estos números no representan absolutamente nada. No nos hablan de ningún aspecto de la Trinidad ni se puede relacionar con esta. Así pues, saber las veces en las que aparece Beatriz solo nos sirve para descartar la idea de que sea la figura representativa de la Trinidad. No hay ninguna dialéctica aritmético-teológica con respecto a la figura de Beatriz. Por otro lado, aún pudiendo señalar cierta frecuencia numérica con determinadas palabras, no se podría resolver si se trata de algo fruto del azar o es verdaderamente la intención de Dante. Vamos ahora a reflexionar, analizar un poco el verbo sonreír. Mandonet asegura que Dante emplea en la comedia 16 veces el verbo sonreír, una vez en el infierno, porque se trata de recordar que en el orden natural simbolizado por la cifra 1, la risa es lo propio del hombre. En el purgatorio el orden sobrenatural está solo en estado imperfecto. El verbo sonreír es empleado 6 veces. Lo es 9 en el paraíso. El símbolo muy claro. Pero, ¿cuál es el sentido? Ese simbolismo. ¿Cuál es el sentido? ¿O cuál es ese sentido? Ese simbolismo, nos podemos preguntar, ¿realmente existe? La explicación para que solo haya una sonrisa en el infierno es que se trata de un lugar donde a priori las sonrisas no deben abundar, pero no hay ninguna intención. Mandonet señala que el número 1 es el orden natural porque la risa es lo propio del hombre, pero que eso no puede ser así porque el infierno no ha sido creado por Dios para que habite lo propio del hombre y tampoco sonreír es reír, que es lo propio de la naturaleza. Ni Dante las utiliza como sinónimos porque en el purgatorio no aparecen como tal. La representación de Mandonet se trata pues de una representación totalmente arbitraria. Ahora bien, respecto al simbolismo del intelecto o intelecto, por lo que respecta al concepto intelecto o intelecto, Mandonet señala que en la Divina Comedia Dante emplea 30 veces la palabra intelecto, que está en italiano, que traducida al español significa intelecto, 6 en el infierno, 12 en el purgatorio, 12 en el paraíso. Es porque la inteligencia de los condenados está privada del bien del intelecto, es decir, del intelecto. Por otra parte, 30 es, lo sabemos, el símbolo de la filosofía. Ahora bien, las ciencias son lo propio y el patrimonio de la inteligencia humana. Esa es la causa del número de las citas. Sin embargo, a pesar de que no está de acuerdo con el recuento de Mandonet, lanza la siguiente pregunta al lector. ¿Cómo se explica que Dante hubiese tenido la intención de presentar la inteligencia de los que deambulan en el infierno como privada de la vista de Dios a partir de la interpretación del número 6, múltiple de 3, el número de Dios? No parece haber una respuesta muy satisfactoria ante tal pregunta. ¿Y por qué 12 veces en el purgatorio y en el paraíso, si en el purgatorio el intelecto aún no estaría a la vista de Dios, como si en el paraíso? Nos preguntamos esto. No parece tener mucho sentido las conclusiones de Mandonet. Señala, el simbolismo de voluntad. Con la palabra voluntad también ocurre el mismo problema que hemos ido analizando en los otros apartados.
Mandonet señala que Dante, como buen tomista que es, habla solo en 10 ocasiones de la palabra voluntad y en ninguna ocasión aparece en el infierno porque ningún pecador tiene la voluntad de ordenarse hacia su fin, hacia Dios, no tienen el deseo de él. Pero Mandonet no señala en ningún momento por qué palabra traduce el concepto de voluntad, lo que a partir de la palabra voluntad, voluntade o volontate, es decir, voluntad, en italiano, traducida al español, la cuestión no parece estar nada clara como para poder apoyar lo que Mandonet señala acerca de la interpretación de la palabra voluntad. Por otro lado, Gilson objeta lo siguiente: ¿por qué no hay ninguna vez la palabra voluntad en el infierno, pero sí la palabra sonrisa o intelecto, si tampoco en estos casos podemos señalar que se dan en el infierno? Además, ¿cómo se puede odiar a Dios sin ninguna voluntad? Lo mismo sucede en el purgatorio, en donde la palabra voluntad tampoco sale nombrada, pero ¿por qué el intelecto es nombrado 6 veces si tampoco puede darse en el purgatorio? Todas estas interpretaciones de Mandonet son meras arbitrariedades que le sirven para defender sus tesis acerca de Dante, pero que en ningún momento corresponden a una intención explícita del autor. Si la tesis de Mandonet triunfa, entonces cualquier interpretación numérica de la Divina Comedia puede ser igual de válida. Esto nos lo está diciendo Gilson. A partir de estas secciones que hemos ido comentando, podemos concluir por el momento que algunas reticencias a las interpretaciones de Mandonet sobre las intenciones de Dante. Veamos a continuación cómo esta crítica se extiende a aspectos mucho más profundos. Los actores del poema sacro. Todo lo dicho con anterioridad no serían más que disputas bastante vanas si Mandonet no hubiese extendido su método al problema mucho más importante de los actores de la Divina Comedia. Esta vez ya no es solamente la estructura de la pieza escrita, sino el sentido profundo de la obra lo que se encuentra cuestionado. Mandonet no ha procedido de una forma objetiva ante la cuestión de los actores principales del poema sacro y se basa, no sin demasiada razón, en su querer defender el unitrinismo que determina su comprensión del simbolismo de Dante, y para ello determina tres actores principales que se encargan cada uno de tres funciones, siendo tres el número divino por excelencia: Dante, Beatriz, Virgilio, pero en ellos hay una gradación de valor, no todos son igual de fundamentales para el unitrinismo. Y Mandonet termina señalando que Dante es siempre el protagonista, porque el elemento poético de la comedia es concebido como un viaje ficticio de Dante, y el poeta está en acción desde el comienzo hasta el fin. Virgilio solo participa en el viaje a través del infierno y el purgatorio hasta las puertas del paraíso terrenal. Desde ese momento es Beatriz la que reemplaza a Virgilio y se vuelve la guía de Dante. Esto lo vemos reflejado en el siguiente pasaje de la Divina Comedia: y él, cuanto quepa en su humana esfera, decir podré lo que de fe proviene, a que Beatriz te lo descubra espera. Se trata de una elección sorprendente la que realiza Mandonet si se ve a Dante como un teólogo, ya que el valor teológico debe ser inversamente proporcional al valor teatral. Dante es protagonista, sí, pero es guiado por los demás, es un protagonista de lo más pasivo, y Beatriz sin duda simboliza la más alta realidad porque es la que entra a Dante al paraíso. Ella es infinitamente más alta que Virgilio y Dante. Así pues, Dante no debe poseer la posición más excelsa, y añade también que si el motivo para determinar que solo tres son los protagonistas de la comedia es el motivo teológico, Mandonet comete un error determinado por su necesidad de dar un simbolismo numérico a la Divina Comedia del unitrinismo, al no incluir a Bernardo de Claraval. Pero hablemos sobre la importancia de Beatriz. Debe ser el papel fundamental de la comedia, de la Divina Comedia, porque es ella la que es capaz de explicar aquello que sobrepasa los límites de la razón humana.
tal y como hemos visto en el pasaje del purgatorio. Es la línea del amor divino y conduce a Dante al conocimiento de Dios. Pero es San Bernardo el que se encarga de llevar a Dante al éxtasis final, a la consumación de la peregrinación en el paraíso, tal y como señala Pedro Alighieri, comentando los versos de su padre, fingendo se relinqui a Beatrice. Figura est quod per teologiam Deus videre et conoscere non possum, sed per gratiam et contemplationem. Idio mediante Sancto Bernardo ides contemplatione imperator a Virgine gratiam videndi talia que per scripturas percipi non possunt. ¿Y esto a qué se debe? Tanto para Dante como para Santo Tomás, la beatitud celestial es esencialmente una visión de Dios seguida por el amor. Sin embargo, es necesario que el amor guíe primero al hombre hacia la beatitud. Por ello, con su seguridad casi infalible, Dante vuelve a poner el final de su poema a manos de San Bernardo, el extático de la contemplación amorosa de Dios. Mandonet no reconoce esto para no menguar la importancia de Santo Tomás en la obra de Dante, que evidentemente la tiene, pero no es necesario olvidar a San Bernardo para reconocer la teología tomista en la obra de Dante. Veamos más sobre el tomismo en la Divina Comedia. Veamos la voz de Santo Tomás. Mandonet, partidario de defender el unitrinismo infundado por Santo Tomás de Aquino, en la obra de Dante señala que el poeta italiano hace hablar a Beatriz del mismo modo en que habla Santo Tomás de Aquino. Vemos en los versos del paraíso en el número 14, o mejor dicho, en el capítulo 14 de los números 1 al 9, que Dante nos dice, del centro al borde y desde el borde al centro, va y viene el agua en el redondo vaso, según de afuera muévese o de adentro. Esta idea en mi mente vino al caso cuando el espíritu de Tomás vivace con su silencio al meditar dio paso por la similitud que en breve nace al sonar los acentos de Beatriz, Beatrice, a quien luego empezar así le place. En este pasaje del paraíso, Dante y Beatriz están en la corona concéntrica de los bienaventurados junto con Santo Tomás, que les habla mientras y su voz se expande en ondas hacia el centro. Cuando Tomás termina, es Beatriz la que toma la palabra y su voz se desplaza a la inversa de la de Santo Tomás, de forma semejante, pero no del mismo modo, tal y como sostenía Mandonet. Pero esta semejanza viene a señalar que la teología de Santo Tomás es parecida a la fe cristiana, representada por Beatriz, la única que puede hacer entrar a Dante en el paraíso. Sin duda, la similitud es muy sugerente, pero el tomismo no fue tan integral en la obra del poeta italiano, ni tan capital como quiere hacer ver Mandonet. Fue importante, sí, pero no tan exclusivo como se ha querido ver. En el siguiente punto expondré las razones que nos conducen a sostener dichas tesis, La crítica de las órdenes mendicantes. En el canto del paraíso, el canto 11, Santo Tomás adquiere un papel fundamental para la narración. El orden de las ideas de este pasaje es el siguiente. Primero, Dante se siente liberado por la gracia del gusto de las cosas temporales. Segundo, Tomás, quien lee el pensamiento de Dante, anuncia que va a explicar el sentido de la restricción puesta por él mismo a su elogio de los dominicos. Se nos sivanella. Tercero, para explicarla, recuerda que a la iglesia Dios le ha dado a San Francisco de Asís y a Santo Tomás de Aquino. A Santo Domingo de Guzmán, a los dos fundadores de las órdenes mendicantes, San Francisco de la orden de hermanos menores y a Santo Tomás de la orden de predicadores, franciscanos y dominicos, por lo tanto, Santo Domingo de Guzmán. Él, siendo dominico, elogiará a Francisco, pero elogiar a uno viene a ser lo mismo que elogiar a otro. Cuarto, elogio de San Francisco, sobre todo de su ideal de pobreza. Quinto, critica, o mejor dicho, es una crítica de los dominicos que
traicionando el ideal de su fundador, corren detrás de los alimentos nuevos. Sexto, esa es la causa de la restricción a su elogio. Pero hay una cosa importante. Dante confiesa, Gilson no se muestra contrario a los dominicos, como bien quiere plasmar Mandonet, sino que da a Tomás la tarea de exponer que los dominicos también son pobres, pero posteriormente da a Buenaventura la orden de recordar a los franciscanos que también son predicadores de la fe. De este modo, ambas órdenes son situadas como colaboradoras de una misma obra, la obra de Dios. Y es que Buenaventura de Bagnoregio nos recuerda que para salvar a la iglesia, Dios envía al cui fare, San Francisco, al cui dare, Santo Domingo, porque mientras que San Francisco es estandarte de la pobreza, Santo Domingo lo es del espíritu de la fe, y ambos son necesarios para la iglesia. Gilson defiende que para Dante es la unión de ambas órdenes el ideal de iglesia que propone, porque es la unión del amor y la sabiduría de la fe. Dante se apoya en San Francisco para hacer recordar mediante un dominico sobre todo el espíritu de pobreza en la búsqueda de los bienes celestiales, y se apoya en Santo Domingo para hacer recordar mediante un franciscano sobre todo el espíritu de sabiduría en la búsqueda de la verdad que revela la fe. Gilson termina señalando que el papel de Santo Domingo en este pasaje no es el de satirizar a los dominicos y establecer así una serie de supremacía de la obra tomista, sino más bien lo contrario. No se puede defender el tomismo en la obra de Dante si dicha defensa no está bien fundamentada. Ahora bien, la sabiduría de Salomón. Este capítulo se inicia con la siguiente pregunta: ¿por qué Tomás en la Divina Comedia señala que el rey más sabio fue Salomón? El doctor de la Iglesia señala que la respuesta se encuentra en lo que Salomón pidió cuando Dios le dijo: pide. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, versículos 7 al 10, Salomón pone la sabiduría y la inteligencia para conducirse ante el pueblo de Dios, para saber gobernar al pueblo de la alianza, y eso es lo que Dante elogia de Salomón, y así lo transmite en boca de Santo Tomás. Salomón no pide sabiduría para conocer el mundo, algo propio del filósofo, sino para juzgar rectamente, para saber ser, a fin de cuentas, verdaderamente prudente. Salomón posee la quinta luce che tra noi più bella, que è tra noi la più bella, que es entre nosotros la más bella. Paraíso número 10, número 109. Cántico 10, número 109. Es por ese motivo que Salomón está situado en el paraíso. Ahora bien, el simbolismo de Siller de Brabante. Llegamos al final de nuestra exposición, ya que Gilson concluye su análisis de la Divina Comedia con el personaje Siller de Brabante, pretendiendo responder a la pregunta ¿por qué también está ubicado en el paraíso? Veamos qué argumentos propone Etienne Gilson. Tomás de Aquino, después de haber nombrado a Dante los bienaventurados que le rodean, partiendo de Alberto Magno, que está a su derecha, llega al último de ellos, quien se encuentra inmediatamente en su izquierda. Esta que encuentra tu mirada tornada hacia mí es la luz de mi espíritu, que en graves reflexiones encontró que la muerte tardaba en llegar. Esa luz eterna de Siller, que enseñando en la calle de la Paja demostró importunas verdades. Paraíso, canto 10, número 133 a 138. Siller de Brabante, este profesor parisino, fue un averroísta latino, pero no pretende extender la filosofía como la última palabra por encima de Dios, de la fe, sino más bien lo contrario. En caso de conflicto entre la razón y la fe, lo que Dios ha revelado a los hombres es lo que debe considerarse como verdadero. Siller fue quien propuso la doctrina de la doble verdad, que consistía en admitir que hay una verdad filosófica y una verdad religiosa de fe que se muestran como contrarias. Pero esta postura es contraria a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo es posible entonces que Santo Tomás nos hable de Siller de Brabante en el paraíso, glorificando así su figura y su filosofía? Dante ha escogido a Siller de Brabante como el representante de la filosofía, de ahí que esté en el paraíso.
Dante quiere ubicar cerca de Tomás, personificación de la sabia teología, a un representante de la ciencia profana contemporánea del aristotelismo, conociendo el separatismo filosófico-teológico que Siller representaba. Gilson asegura que el hecho de que cada pensador esté en un lugar concreto, paraíso, purgatorio o infierno, no es casual, sino que responde a una, he dicho que responde a una elección que puede ser justificada históricamente. Un personaje de la Divina Comedia conserva en ella de su realidad histórica solo lo que exige la función representativa que Dante le asigna. Así pues, para comprender bien ese poema es necesario recordar que Virgilio, Tomás de Aquino, Buenaventura de Bagnoregio, el doctor franciscano, Bernardo de Claraval, viven en él de la propia existencia que justifica su presencia en el universo poético de Dante y de ninguna otra. Esos personajes permanecen estrechamente unidos a la realidad histórica de la que llevan su nombre, pero no retienen allí esa realidad nada más que lo que significan. Y con esto llegamos a la siguiente clave interpretativa que Gilson nos aporta para entender la función de los personajes de la Divina Comedia, a saber, la realidad histórica de los personajes de Dante solo tiene derecho a intervenir en su interpretación en cuanto requerida por la función representativa que el mismo Dante les asigna y por la cual los ha elegido. Así pues, podemos concluir señalando que el papel de Santo Tomás o el de Buenaventura en la obra de Dante es la de simples emisarios de un elogio que Dante les ha ordenado emitir, y con ello Dante puede ejercer su papel de juez, restablecer los cielos y el infierno, situar a cada personaje allí donde considera que debe estar. El papel de Santo Tomás en la Divina Comedia no es hablar sobre los propósitos filosóficos de Santo Tomás como hombre, sino que ahora posee una función poética pura a las órdenes de Dante. Tomás combatió el averroísmo, Siller fue su averroísta, Siller fue averroísta. Siller admite que la razón no siempre acompaña la fe. Santo Tomás lo niega rotundamente, igual que San Buenaventura. Pero Santo Tomás glorifica a Siller y lo hace por una sencilla razón, considera Gilson, por una función poética. Santo Tomás es una elección perfecta para significar la teología intelectualista dominicana. Además, hay entre él y Siller la misma afinidad profunda que entre Buenaventura y Francisco de Asís. Ambos distinguen la filosofía de la teología, son intelectualistas, admirados, y me quisiera corregir un poco que entre Buenaventura y Joaquín. Ambos distinguen la filosofía de la teología, porque son intelectuales, admiradores y comentadores de Aristóteles, y aunque haya atacado al averroísmo, Santo Tomás ha tomado de la obra de Averroes lo suficiente como para comprometerle en aquella misma condena de 1277 que golpeó a Siller de Brabante. Para que Dante pudiera hacer glorificar a Siller por Tomás de Aquino, es necesario y suficiente que lo que Tomás de Aquino simboliza en la Divina Comedia pueda probar lo que en ella simboliza Siller de Brabante. Así pues, Dante sitúa a Siller de Brabante en el paraíso porque considera que debe hacerse justicia con su condena. Siller debe ser representante de la filosofía pura. De esta manera, para Gilson es importante diferenciar el Santo Tomás de la historia, el doctor de la Iglesia, del Santo Tomás poético, el que Dante usa para hacer justicia, porque Siller supo distinguir lo espiritual de lo temporal. Además, esta separación que Dante tanto pareció apoyar también tiene un trasfondo político, la necesidad de separar imperio e iglesia, algo que siempre defendió firmemente. Finalizamos este apartado señalando que ante esta disputa Gilson nos da tres conclusiones, a saber, Siller es la representación de la relación entre lo espiritual y lo temporal. Siller no se le puede o no se le muestra en calidad de representante del averroísmo,
sino como el representante de la separación entre filosofía y teología. El separatismo teológico es el corolario entre la separación de lo espiritual y temporal, que es, a fin de cuentas, la separación entre el imperio y la iglesia. Siller de Brabante y Joaquín de Fiore no están donde Santo Tomás y San Buenaventura los ubicaron en la tierra, sino donde deben ponerlos según la justicia que, puesto que es la de Dante, es necesariamente la de Dios. En conclusión, llegados a este punto, podemos concluir que Etienne Gilson propone principalmente que la Divina Comedia no es una obra estrictamente tomista. Dante no tiene la intención de poner en consideración la filosofía, sino que ésta le sirve como instrumento para la defensa del bien público. Son innegables las influencias de Santo Tomás en la obra de Dante, pero no por ello podemos señalar que se trata de una obra tomista, de una defensa del tomismo. Dante no pretende promover la filosofía ni la teología, aunque beba de ambas fuentes. Su objetivo es, a fin de cuentas, dar a conocer los límites de Dios y restaurar en su obra la justicia divina. Gilson termina señalando que si tiene una visión unificante de la Divina Comedia y de todo el corpus literario de Dante, esta no se identifica con ninguna filosofía, pero tampoco con ninguna política ni ninguna teología. Dante tan solo pretende ofrecer al lector la virtud de la justicia, hacer justicia con los personajes históricos en el plano literario, de ahí que Santo Tomás ponga a Siller de Brabante en el paraíso, por ejemplo, porque Dante siempre fue fiel defensor de la justicia, la más amada de las virtudes. Por ello mismo, Gilson termina concluyendo que la obra de Dante no es un sistema, sino la expresión dialéctica y lírica de todas sus lealtades. Por eso Gilson considera errónea la interpretación que Mandonet propone para comprender la Divina Comedia, y está en contra no solamente porque Mandonet toma argumentos injustificados y nada objetivos para defender su tesis, y no se debe hacer decir a Dante aquello que no es cierto, cosa que ya hemos ido exponiendo con anterioridad, sino porque la Divina Comedia no es una obra que se casa con ninguna corriente filosófica o teológica, ni pretende ser un tratado. La Divina Comedia se trata de una obra compleja, cuya finalidad es ser estandarte de la justicia, y así nos lo hace ver Gilson en esta obra tan extraordinaria que acabamos de analizar. Hasta aquí, mis hermanos, en esta breve exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum.